Éxitos. Bueno, como les decía antes de ir a la pausa, 3:25 de la tarde, hoy en nuestra sección Historia de las Urbanizaciones vamos a explorar la historia de la urbanización Santa Mónica, pero antes de entrar en materia, vamos a escuchar el material que nos ha preparado nuestra productora Michelle Cabrera. Bueno, me dice Gibran que no lo tenemos todavía a tiro, pero mientras tanto voy presentando a mi invitado y nosotros, sino Gustavo Izaguirre Luna, profesor, docente e investigador de la Universidad Central de Venezuela, la FAU, director fundador de Domus Civitas ONG, representante profesoral en la Comisión Electoral de la Universidad Central de Venezuela, quien fuera decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo en los años comprendidos entre 2014 y 2023. Ahora sí tenemos el material preparado por nuestra productora Michelle Cabrera acerca de la urbanización Santa Mónica. Vamos a escucharlo. La urbanización Santa Mónica está ubicada al sur del municipio Libertador en Caracas. Representa un ejemplo emblemático del desarrollo urbano de la capital durante el auge petrolero a mediados del siglo XX. Fue fundada entre la década de 1950 y 1960. Esta urbanización surgió como parte del plan Expansión Residencial al sur de la ciudad. Su diseño urbano incluyó calles organizadas, zonas verdes, espacios recreativos y accesos a servicios públicos, lo que reflejaba una visión de la ciudad moderna influenciada por modelos norteamericanos y europeos. Su cercanía con importantes arterias viales como la autopista Vallecoche facilitó la conectividad con el resto de la ciudad, convirtiéndola en una zona atractiva para familias que buscaban calidad de vida y tranquilidad. Con el paso del tiempo, Santa Mónica ha experimentado transformaciones significativas debido al crecimiento poblacional, los cambios sociales y económicos del país, aunque inicialmente estuvo compuesta en su mayoría por viviendas unifamiliares. En las últimas décadas se ha visto el auge de edificios multifamiliares, cambios en el uso del suelo y el aumento de comercio informal. A pesar de estos retos, la comunidad ha mantenido un sentido de pertenencia y organización vecinal notable, reflejado en iniciativas para preservar sus áreas comunes y mejorar la seguridad. Bueno, y un gran invitado para conversar acerca de la historia de este lugar que, bueno, se consolidó prácticamente, o más bien comenzó a ser habitado en plena dictadura de Pérez Jiménez. Ciertamente. Bienvenido, Gustavo Izaguirre Luna. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y a la audiencia. Sí, bueno, el proyecto se inicia en los 40. Uh-huh. Recuérdate que durante la época de Medina Angarita, el gran desarrollador de Caracas, él tenía esa visión de que Caracas tenía que ser el ejemplo de cómo deberían ser las ciudades latinoamericanas. Se hace lo que es la Avenida Victoria, Paseo Medina. Fíjate que esa escala urbana, esos edificios de baja altura, alta densidad, no tiene nada que envidiarle a ningún sector de Europa que uno conozca. Es verdad. Porque no son edificios altotes y la escala urbana es bien interesante. Y está el Paseo de los Ilustres, uh-huh, que está entre las Tres Gracias y los Símbolos, justamente que era para hacerle honor pues a los ilustres que no fuesen venezolanos, que no fueran militares. En esta urbanización, igual que en San Bernardino y otras tantas, fíjate que las urbanizaciones tienen nombres de personajes ilustres. San Bernardino tiene Cristóbal Rojas y Santa Mónica tiene Cristóbal Rojas también. Uh-huh. Teresa de la Parra, que es la avenida principal. Es decir, cuando termina la avenida de la Ciencia, que es la de los Chaguaramos, justamente sin alusiones comerciales de Crema Paraíso, que es un ícono importante en esa ciudad. Sí. A partir de allí que comienza Santa Mónica, ya es Teresa de la Parra. Y tiene todos esos nombres de ilustres venezolanos que no eran militares, uh-huh, lo cual es bien interesante. Por eso, en este caso, se atribuye como promotor a don Dionisio Bolívar, que tiene el mismo nombre del hermano esclavo de Simón Bolívar. O sea que Bolívar tenía un hermano esclavo liberto que lo consideraba su hermano, Diógenes Bolívar. Correcto. Ellos tomaban el nombre generalmente. Pero exactamente don Diógenes Bolívar era un empresario que inclusive invirtió en aquella época
en empresas hoy que conocemos, que tienen marcas conocidas de refrescos y de ¿cómo se llama? Todo tipo de productos alimenticios. Bueno, inclusive invirtió en eso. Y Don Bolívar invirtió en Santa Mónica, que además es importante el nombre. ¿Por qué se llama Santa Mónica? No sabemos, no está escrito, pero hay, uno puede especular como arquitecto y persona de la ciudad, uno puede especular. Ahí queda el Colegio Cristo Rey. Y está la iglesia de Nuestra Señora de la Consolación y está el colegio. Pero el Cristo Rey es de los hermanos agustinos. Y Santa Mónica era la mamá de San Agustín. Bueno, claro, Entonces, entiende todo. Una italiana. Exacto. Entonces, por eso es que los primeros grupos de familias que llegan iniciando los años 50, finales de los 40 y 50, eran grupos clase media italiana que huía de Mussolini antes de la Segunda Guerra Mundial, disculpe. O en esa época de la Segunda Guerra Mundial, escapa un poco de Mussolini y cuando están más o menos acomodados, no cabían en San Bernardino, que era también en San Bernardino hay mucha descendencia de italianos, españoles y portugueses, empiezan a tomar esta zona de la ciudad. Bueno, su ubicación, además tenía agua en abundancia. Yo en algún momento te leo un pequeño artículo de 1953 que la describe como, bueno, los primeros rascacielos residenciales, que es la parte de la loma, que eran edificios de 10 pisos, pero para aquella época. Para aquella época, este autor. Eso era como un rascacielos. Escribía desde Argentina, escribía sobre ciudades que conocía en Latinoamérica. Escribió que, bueno, que le parecía que era un poema. Caracas, que era un poema. Además, que los caraqueños no apreciábamos en los años 50 nuestra Caracas, que tenía cosas bellísimas, que se estaba construyendo una metrópolis, que había poder adquisitivo, que había una ciudad fantástica creciendo y nosotros preferíamos ir a Europa o ir a otras partes del mundo a visitar y no a veces invertir en Venezuela. O sea, la imagen de un extranjero que vino en principio de los 50 a conocer qué era esto de Caracas. Exactamente. Y bueno, todavía tenemos, nosotros hace más o menos unos 13 años, el MoMA hizo una exposición de arquitectura moderna. Los ejemplos que tomaron fueron México, Brasil y Venezuela. En aquella época. La cantidad de arquitectura moderna, bella que tenemos en Venezuela, arquitectura catalana en las Mercedes. Sí. Tenemos arquitectura bellísima de toda esa época, de los 30, 40, 50, inclusive hasta los 60, porque la urbanización oficialmente se comenzó a proyectar y construir finales de los 40 y se concluye su construcción en los 60. Correcto. Entonces, pero hay cosas en Santa Mónica que son bellísimas. Por ejemplo, esta mañana la profesora Izaskun Landa, quien yo llamé, es profesora nuestra del área de estudios urbanos, pero además ella estudia, su área de investigación es la fundación de nuestras ciudades latinoamericanas. Entonces llamé a Izaskun Landa y conversé con ella y entonces me dijo, cónchale, una anécdota que no debemos olvidar. Pablo Lasala, que fue profesor de la Facultad de Arquitectura y fue decano entre 1987 y 1990, él se graduó en el 63, de origen maracucho. Okay. Y cuando él llega a Caracas, una de las cosas que él le recordaba a los estudiantes de arquitectura, nosotros que estudiamos en la década de los finales de los 70 y 80, era toda esa zona de lo que es Las Acacias, Santa Mónica, Bellomonte, Los Chaguaramos. Había muchas residencias estudiantiles y pensiones para los estudiantes, para que los estudiantes del interior pudieran venir a estudiar a Caracas. Y eran zonas bellísimas de nuestra ciudad. Pero es que yo conocí, por ejemplo, un pequeño restaurante familiar de una familia, El Danino, allí entre Los Chaguaramos y Santa Mónica, íbamos todos los estudiantes a comer allí. Es más, como profesor, hasta hace 15 años que un profesor podía pagarse un almuerzo fuera de su casa, íbamos muchos profesores a comer en El Danino, comida italiana casera, sabrosa, con los 3 platos, una cosa fantástica. Y esos servicios se le daba a los estudiantes. Todavía hay polleras allí en Santa Mónica, hay algunas muy famosas, ya no las voy a nombrar, pero hay cafés también, varias panaderías, inclusive areperas que han cambiado, algunas más modernas, se han puesto algunas cadenas de automercados muy famosas con esta versión de edificaciones muy pequeñas que llaman Express, que es un poquito más pequeña para atender a población. Pero Santa Mónica ha crecido muchísimo. Yo tengo familia, tengo una prima hermana
que vive en Santa Mónica y muchos profesores que todavía viven en Santa Mónica, que compraron e invirtieron por estar en la Universidad Central de Venezuela y tener un sitio muy cerca de la UCB. Absolutamente. Bueno, un lugar con muchísima historia. Ojalá que tu hermana y todos esos amigos que tiene nuestro invitado hasta ahora, el ex decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela, Gustavo Izaguirre Luna, el arquitecto Gustavo Izaguirre Luna, nos está comentando, y seguiremos descubriendo mucho más acerca de esta... Éxitos 99. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía. Guarenas, Guatire, Maturín. Táchira, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía. Guarenas, Guatire, Maturín. Táchira, Mérida. Barquisimeto, Margarita. Puerto La Cruz, Puerto Ordaz. Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. Agenda Ciudad. Un espacio que recorre los discursos de la cotidianidad. Agenda Éxitos. Son las 3:48 de la tarde y seguimos conversando con nuestro invitado hasta ahora, Gustavo Izaguirre Luna, profesor, docente e investigador, fundador de Domus Civitas ONG, representante profesoral en la Comisión Electoral de la UCB, decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo por muchos años, de hecho, pues desde el año 2014 hasta el 2023. Y con él estamos conociendo esos detalles que probablemente pues muchos no sabíamos acerca de la urbanización Santa Mónica y cómo ha ido evolucionando con el paso del tiempo, además conversando con él acerca de esos lugares icónicos de esta urbanización con tanta historia, Gustavo. Y tenías por allí un escrito que querías compartir con nuestra audiencia. Sí, hay Billy Ken es un personaje que en los años 50 visitaba Sudamérica y otros países del mundo y escribía unas notas desde Argentina. Entonces, quería leerle algunas cositas bien interesantes. A ver. Cuando él habla de la urbanización Santa Mónica, con su arquitectura fresca y original, lució las mejores galas de la época. Avenidas, paseos, plazas, jardines, calles y pequeños edificios modernos se levantaron, transformando un simple montículo en una de las zonas más bonitas y mejor poblada de la ciudad. Santa Mónica, hay un gran número de propietarios que están construyendo pequeños rascacielos, edificios de 10, En 12 aquella pisos, época, ¿no? claro. Y existe mucha parte residencial, numerosa y selecta arquitectura, edificios de varios pisos, es fácil verlos de cualquier parte y además, algo importante, que hoy en día cualquiera buscaría una urbanización con nunca le va a faltar el agua. ¡Ay, qué maravilla! Todos queremos entonces vivir en Santa Mónica. Y al día de hoy, que tú sepas, tienen problemas de agua, ¿verdad? Igual que en toda parte de Caracas, sí, señores, algo con lo que no se ha podido. Lamentablemente, pues ha sido así. A pesar de que, como tú dijiste al principio, que la comunidad es muy activa, sí, ellos son muy activos, inclusive finales de los 80 y hasta como el 97, la comunidad se organizó mucho para que convenciera a la alcaldía que hubiese un orden en la parte de los permisos para actividades comerciales. Ajá. Que no fuera desordenado, que no fuera discriminado, porque temían que pasara lo que estaba pasando en las Mercedes, que de repente uno podía conseguir una tremenda discoteca en una avenida pequeñita donde no había estacionamiento o un centro comercial y no había ni siquiera dónde estacionar el vehículo. Correcto. O ir a conocerlo. Pero bueno, estas batallas al final son muy difíciles en Venezuela cuando, a pesar de que la sociedad se organice, en la cual los gobiernos municipales trabajen primero a favor de la comunidad. Yo entiendo que siempre los impuestos son bien buenos, interesantes, porque hay ingresos, con eso te permite hacer obras públicas u otras cosas, pero hay que darle prioridad a la gente, a las personas, a eso que los viejos políticos, o Villanueva también decía, pero también lo decía Rómulo Betancourt,
cuando yo trabajé con el presidente Velázquez como presidente del INAVE, él me decía que Rómulo Betancourt le decía hay que atender a esa personita que es el venezolano. Villanueva también decía, nosotros tenemos que hacer arquitectura para la gente, Los para el ciudadanos, venezolano, claro, para los sí, ciudadanos, señor. y rescatar la ciudadanía. Bueno, eso es un poco lo que también Santa Mónica, su comunidad, ha tratado de hacer en los últimos años. Así es. Ahora, cuando se, concibió la idea de fundar esta urbanización, ¿con qué terreno estaban contando, Gustavo? Y adicionalmente, ¿cómo la planificaron? ¿Qué era lo que querían hacer precisamente para tener un lugar hermoso para los ciudadanos, donde se pudiera llevar una vida tranquila, serena, con todos los servicios que se necesitaban, etcétera, etcétera? Cuéntanos un poco de eso. Bueno, yo creo que, fíjate, aparte de Luis Roche y la organización La Florida en particular, que es de Mujica Millán, aunque Mujica Millán lo conocemos mucho por su arquitectura, un arquitecto catalán que vino, se hizo venezolano, bueno, no se hizo venezolano de nacionalidad, pero era uno de los venezolanos más auténticos, su arquitectura es bellísima, una arquitectura catalana que tenemos en muchas partes del país. En muchas partes, cierto. Él en Cataluña diseñó una organización que se llamaba La Florida. Y cuando él llega a Venezuela, en los años 40, diseña una urbanización que es lo que llama con el mismo nombre, La Florida. Correcto. Hoy en día. Es decir, una estructuración de manzanas para viviendas unifamiliares, con los servicios separados, pero cerca, que tuviera servicios vecinales o locales muy cerca, inclusive la ubicación de centros comerciales. Fíjate que Santa Mónica tiene centro comercial, que por cierto, el centro comercial de Santa Mónica, que creo que es del 67, es de Jimmy Alcon. Correcto. El mismo pasó a las Mercedes. Gran arquitecto. Tremendo, Sí, y tremendo centro comercial también durante la época. Es decir, todas estas urbanizaciones eran un poco para descongestionar el centro de la ciudad y poderla modernizar. Entonces, todo lo que fue, bueno, San Bernardino ya no cabía más nadie, pero por lo menos todo lo que fue La Florida, Altamira, La Castellana, Santa Mónica, Bellomonte ya se estaba desarrollando. Y en el caso de Santa Mónica era una loma. Cierto. Casi toda una gran parte es plano, pero desde la calle de atrás, que ahorita no me acuerdo su nombre, ahorita se me olvida, no sé si es La Plana, empieza la pendiente. Ajá. ¿Okay? Y en la pendiente también hay unos terraplenes que fueron construidos, o sea, cortaron el cerro, hicieron unas terrazas más o menos planas. Me imagino la frescura donde están del los lugar, edificios el que están clima. allí. Entonces, claro, hay una frescura, Sí, claro. una vista al Ávila Claro. envidiable. No Sí. existía todavía Alto Prado, esas zonas que tienen vistas bellas, o colinas Bellomonte, pero desde ahí tenía además una cercanía al centro de la ciudad, donde estaba mayoritariamente el comercio. Sí. Entonces, eso En aquel permitía, momento no había comercio ahí en Santa Mónica, No, solamente era zona era residencial. Inclusive, mucha gente escribe que la fecha en que se inaugura es en el 53, porque por la cercanía de Fuerte Tiuna, algunos militares de rangos medios y altos compran también para vivir Claro, allí, les quedaba por la cerca. cercanía de Fuerte Tiuna. Inclusive después hay una presión en los años 60 de hacer más edificios residenciales. Fíjense que detrás de la Procuraduría está también unos residencias que sí son más de los 80, mucho más altas. Hay unos también de los 80 que están subiendo en esa misma avenida que sube, que va hoy en día, que uno se conecta hacia Prados del Este, toda esa zona. Claro, sí, de todo arriba. eso se conecta. Todos esos edificios altos, Sí. uno los identifica que sabe que son de los 80 por el color marrón. Sí, es verdad. ¿Ok? Porque ese color estaba de moda por el problema de la crisis petrolera de los 70. Entonces, copiamos arquitectura americana, que ellos para bajar consumo de combustible en la época del invierno, los edificios empezaron a ponerle vidrios negros y colores oscuros para que fíjate. el calor Qué detalle. mantuviese más caliente el Ajá. edificio y gastaras menos en Claro. combustible para calentarte en el invierno. Aquí se repitió, aquí no hacía falta. Ahorita inclusive, no sé si tú has visto que durante principios de este siglo se estaba construyendo mucho con tablillas de arcilla, Correcto. revestimiento en los edificios, porque Bogotá nos gustaba y se veía fantástico. Bogotá es así. en Pero su mayor entra belleza. la entrada, el ingreso de calor a través del envolvente Claro. por el color del material Claro. es muy fuerte. A nosotros nos conviene más colores claros, blancos, revestimientos cerámicos claros, no oscuros. Y el clima en Pero Bogotá bueno, es distinto. en el caso de Santa Mónica, casi todo era residencial, pequeñas viviendas. Tiene su iglesia, que además es muy fresca, muy bonita, porque está como en una loma. Tiene varios colegios, inclusive el colegio de los
hijo de los empleados de la UCB, el Jesús Ajá. María Bianco, está en allí Santa también. Mónica también, exacto. Fíjate. Gustavo, y a ver, ¿cómo evolucionó? Nos quedan pocos minutos, pero ¿cómo evolucionó y se convirtió también en zona comercial? Porque sucedió también con las Mercedes. Yo viví hace muchísimos años en las Mercedes y era zona 100% residencial y bueno, poco a poco fue evolucionando y se convirtió en lo que hoy en día es. En el caso de Santa Mónica. Bueno, porque son zonas que las personas cuando empiezan a ver que muchas personas visitan ese sector, Ujú. ya sea porque los jóvenes se reúnen, porque hay estudiantes, porque hay gente, los mayores consumidores están entre 15 y 35 Cierto. Está la años. universidad allí mismo. Está la entonces, universidad claro. muy cerca, Ujú. entonces se convirtió en un sector donde mucha gente iba, también ahorita hay bastantes clínicas, También. centros médicos, hay de varios tipos, inclusive de varias especialidades, entonces eso ha ido atrayendo a la gente y ha venido mucha gente. Hay negocios que se van perdiendo, yo por ejemplo, yo todos los diciembres iba, que no queda en Santa Mónica, sino en la Chaguaramo, saliendo de la universidad en toda la esquina, donde uno compraba estos bombolones Ajá. de almendra y las Ay, tortas qué divino. y las tortas de Navidad Ajá. de almendra. Bueno, ya no existe el negocio que tenía años comprando, más de 20 años. Desapareció. Mi esposa le encanta cuando en diciembre le llevo de eso, yo le digo bombolones, porque así le dicen en Maracaibo, pero tiene otro nombre, y besos de ángel y cosas de esas. Ajá. Pero, bueno, nuestra ciudad es así, todas las ciudades Sí. también se mueven así, el comercio se va moviendo donde cree Claro. que hay interés, donde hay Claro. compradores potenciales, y lo importante de los habitantes y de las autoridades de las ciudades Es que hay un orden. es controlarlo, Sí, que haya claro. un orden, que haya un respeto. Claro. Mira, París, cuando uno Ujú. va, no solamente en París, en Nueva York, en Washington, hay zonas bellísimas comercialmente que la gente tiene que ir en metro porque quedan un poquito más lejos, Ujú. pero fueron diseñadas y pensadas para que además la gente se mueva y Correcto. ahí tienes unas Y cosas. todos convivan armoniosamente. Exactamente. Así es, como debe ser. Bueno, Gustavo, siempre un gran placer. Además, agradecerte porque cada vez que te invitamos vienes acá al programa. Gustavo Izaguirre Luna, arquitecto y, bueno, ex decano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Central de Venezuela. Te volveremos a invitar y te volveremos a molestar porque nos encanta siempre tenerte en el programa. Nos vamos a la Gracias. pausa, amigos, y regresamos con más de Agenda Éxitos.